quizás en medio de la impiedad, en medio del pecado, en medio de personas quizás que no le conocen. Venir acá un domingo es un alivio para el alma y poder estar con nuestros hermanos. Y qué bendición poder estar acá juntos, ¿no? En la iglesia están pasando muchas cosas diferentes. Ahí Fidel nos compartía acerca de la China, ¿no? Que está pasando un momento difícil por la familia Soria. Hay varios hermanos que están enfermos. Están pasando situaciones, estamos viviendo en un barrio que es un poco peligroso. En algunas casas quizás a veces hay que cerrar todo bien seguro. Y la verdad es que una de las hermanas me decía este finde de que nosotros tenemos a nuestro Señor y Él es el que nos cuida, el que nos protege, el que está al control de cada cosa, ¿no? Así que lo que mejor podemos hacer o lo que más podemos hacer como pueblo de Dios es orar al Señor, ¿no? Y depender de Él. Y eso es una de las cosas en las que nosotros necesitamos. Y vamos a empezar una nueva serie en la iglesia que es acerca de la oración, ¿sí? Y pensando acerca de la oración, si vos ves en la palabra del Señor, cómo desde Génesis hasta Apocalipsis se habla acerca de este tema. Podríamos estar toda la vida predicando acerca de la oración, ¿no? Porque se habla muchísimo, cada salmo es una oración a Dios. Y hay un montón, tenemos en el Nuevo Testamento las oraciones de Pablo por las iglesias, las oraciones de Nehemías antes de ir con su pueblo. Tenemos oraciones de mujeres en la Biblia, un montón. Oraciones de hombres piadosos que le ruegan y claman a Dios. Tenemos las oraciones de Cristo mismo en la palabra del Señor, que podríamos estudiar y pasar horas ahí. Así que tenemos un montón. Se van a predicar algunos pasajes solamente. Y con la intención no solamente de entender cómo funciona la oración, de entender cómo orar, para qué orar y demás, sino con la intención de mover al pueblo de Dios a orar, ¿no? ¿De qué serviría si nosotros aprendemos todo acerca de la oración, pero después no oramos? Es como un chiste, ¿no? Ya sé cómo orar, pero después, ¿y oraste hoy? No. Bueno, pero la idea es esa, es motivar al pueblo de Cristo a orar. Porque nosotros estamos viviendo en este mundo y tenemos una lucha contra nosotros mismos, contra la carne, contra el mundo y contra nuestro enemigo, el diablo, y nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Y una de esas armas es la oración. Así que tenemos que empezar a acomodar nuestra mente a este pensamiento. Un cristiano debe vivir una vida de oración consistente. Cuando vos le preguntás a cualquier cristiano, te va a decir que esa es un área en la que le gustaría mejorar, ¿o no? Generalmente, si vos le preguntás a cualquier cristiano cómo te va en la oración, alguno te podría decir mal, otro bien, pero me gustaría crecer en eso, me gustaría mejorar. Sé que oro poco, ¿no? Me gustaría crecer en esa área. Y la verdad es que el Señor quiere que nosotros tengamos una vida de oración satisfactoria, que estemos en comunión constante con Él. Por nada hay mandamientos en la palabra del Señor que dice orad sin cesar, y que estemos en constante oración, que dependamos de Él. Y este es un tema bastante amplio, y hoy lo que vamos a ver, si me acompañan al Salmo 62, a modo de introducción, vamos a ver qué es la oración y cómo orar. Con la intención de motivarnos a todos nosotros a hacer esto, a orar. En el Salmo 62:8 dice lo siguiente. Salmos 62:8 dice así: Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y la oración es esto prácticamente, derramar el corazón delante de Dios. Es hablar con Dios y decirle a Él con sinceridad cómo estamos, lo que pensamos, lo que nos pasa, y pedirle que nos ayude,
es las oraciones, y Jesús mismo condenó la oración en la que es una repetición continua, ¿no? Como por ejemplo, muchos han tratado el Padre Nuestro como algo que hay que repetir, ¿no? Y repiten muchas veces, Padre Nuestro que estás en los cielos, y así, y sigue, y es una repetición, pero no tiene sentido eso, ¿no? No repetir algo, sino que la oración es derramar el corazón delante del Señor. Algo sencillo para que entiendan los niños, orar es hablar con Dios, ¿no? Como cuando vos hablas con tu papá, así podés hablar con Dios y Dios te escucha. Y sabés que es un mejor que tu papá, porque Dios siempre te escucha y está siempre pendiente de tus oraciones. Incluso la oración es continuar una conversación que Dios comenzó. Porque al orar nosotros pensamos que nosotros empezamos una conversación, pero en realidad la oración es una respuesta a lo que Dios hizo primeramente a través de su Hijo Jesús. Si Dios no nos hubiera buscado a nosotros, no oraríamos, ¿no? Él empezó esta conversación. Él tiene el deseo de hablar con nosotros y que nosotros le hablemos a Él. La oración cristiana es comunión personal con Dios y únicamente se da por medio de Jesucristo. Todos aquellos que han recibido a Cristo en el corazón son los únicos que pueden orar verdaderamente. Los únicos que verdaderamente pueden orar y hablar con Dios y que Dios los escuche son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Porque es solamente por medio de Cristo que Dios escucha nuestras oraciones. Es por medio de Él. Le voy a leer una definición de oración que está muy buena y que nos va a ayudar mucho a entender qué es. Y dice así: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, en el nombre de Cristo, y por la ayuda de su Espíritu, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus beneficios. Es decir, la oración es ofrecer nuestros deseos a Dios. Lo que le decía es derramar el corazón delante de Dios y hacerlo en el nombre de Cristo. Yo no vengo en mi nombre, sino vengo en el nombre de Cristo. Ahí vamos a ver qué es eso, ¿no? Y con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando venimos a este Dios Santo, entendiendo quién es Él, inmediatamente choca la realidad de quiénes somos nosotros. Y ahí empiezan a salir nuestros pecados. Entonces debemos confesar nuestros pecados a Dios. Si vos te das cuenta, una persona que no ora, no está confesando sus pecados, ni siquiera se da cuenta que está pecando. Dice, uy, pequé, no me di cuenta. Claro, porque no está en esa relación con Dios. No se da cuenta porque no está involucrándose con el Santo. Y termina la definición, dice, reconocimiento agradecido de sus beneficios, ¿no? Y ver de cómo la oración no estamos para demandar cosas a Dios, sino para agradecerle a Él y reconocer todo lo que ya nos ha dado, ¿no? Así que orar, yo lo podría decir de esta forma sencilla, es derramar el corazón a Dios. Eso es orar. Es decirle a Dios lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que nos cuesta, y estar postrados ahí delante de Dios y hablar con Él. Y decirle, como si fuéramos con un amigo, que tengamos mucha confianza, y decirle lo que realmente pensamos, lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Hay veces que nosotros no tenemos ni una sola persona a quien decirle quiénes realmente somos, lo que realmente nos pasa. Pero con Dios no es así. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón y tenemos la confianza para decirle todo lo que querramos. Así que, habiendo dicho esto, vamos a ver algunos textos acerca de cómo orar. Y vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Yo quiero que en este tiempo vos estés pensando, voy a aprender acerca de la oración para luego ir y practicarlo,
¿no? Incluso ahora puedes practicarlo en mi trabajo, escuchando puedes orar a Dios, ¿no? Entonces, que esta reunión sea una reunión no solo que se exponga la palabra, sino que estemos orando en nuestro corazón al Señor, ¿no? Y cuando lleguemos a casa, pongamos en práctica estos principios y que empecemos a crecer en nuestra vida de oración, ¿no? Y que la palabra del Señor nos dé convicción para llevar adelante este deber. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Lo único que vamos a hacer es ver la última frase de este versículo, y lo que vamos a estudiar es que debemos orar a Dios con confianza. Gracias, Sergio. Debemos orar a Dios con confianza. Fíjense, versículo 15. Hemos recibido el espíritu de adopción. En Efesios dice que somos adoptados hijos suyos. ¿Sí? Ahora somos hijos de Dios. Y por eso, ahora miren, recibimos ese espíritu de hijo, ¿sí? Y clamamos, dice, clamamos. La palabra clamar es una palabra onomatopéyica, es decir, es una onomatopeya. Esto es la imitación de un sonido, ¿está bien? ¿Sí? Y como el auto hace run run, bueno, eso es una onomatopeya. Y esta palabra se usa para el sonido de los animales, por ejemplo. Se usa para cuando los animales hacen sus sonidos, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento siempre se usa cuando hay personas que gritan, llaman a gritos. Estaba Jesús en la barca, estaban los discípulos en la barca y Jesús está caminando sobre el agua. ¿Y qué piensan que son que Jesús los discípulos? Un fantasma. ¿Y qué hacen? Gritan. Bueno, esa es la misma palabra acá de clamar. Se usa también para llamar. Se usa para llamar a gritos. Es como un grito desesperado, o es como un grito de un náufrago que está desesperado y grita por ayuda, gritando, ¿sí? Esa es la idea de esta palabra, de clamar. Entonces, este espíritu que tenemos de hijo, que ahora somos adoptados hijos suyos, pone un deseo en nuestro corazón para gritar a Dios, para pedir ayuda a Dios, para clamar a Dios. Y fíjate qué es lo que nos impulsa a hacer este espíritu de hijo. ¿Qué clamamos? Abba Padre. Abba Padre. ¿Escucharon esta frase, Abba Padre, alguna vez? En el Nuevo Testamento lo tenemos 3 veces. Lo tenemos acá en Romanos. También en Gálatas 4:6, con el mismo sentido que acá. Dice casi lo mismo el versículo. Habla acerca de la adopción y también dice clamamos Abba Padre en Gálatas 4:6. Y muchas personas han visto este término y han dicho cosas que quizás no son lo más apropiado, como habrán dicho, bueno, Abba significa papi o papito en nuestro idioma, pero en realidad no estaría mal decir eso, pero hay algo más exacto que decir en cuanto a esta palabra. La palabra Abba es una palabra en arameo, en realidad, que significa padre, ¿sí? Simplemente significa padre. Y la palabra padre, bueno, es padre. Entonces es como decir 2 veces padre, pero en 2 idiomas distintos. Pero lo interesante acá es que se usaba en la cultura judía para referirse a un padre, pero no como en un tono solemne o de máximo respeto, sino con un tono más casual, más íntimo, como un tono más de confianza, de simplicidad, de intimidad, de seguridad, de afecto y de ternura. Y la traducción más fiel a esto no sería como papito, sino como querido padre o amado padre, ¿sí? Entonces, conservando el respeto que se merece el nuestro Señor, pero al mismo tiempo teniendo la intimidad con la que tenemos a Dios y la confianza y la cercanía que tenemos al corazón de Dios, ¿sí? Entonces, una traducción para Abba Padre podría decir amado Padre o querido Padre. ¿Está bien? Entonces, este espíritu que tenemos
Dice, amado Padre, querido Padre. Y luego de eso imagínate un abrazo, ¿sí? Cercanía, confianza, sin dejar de lado el respeto a nuestro Dios. Porque no solo Él es nuestro Dios, sino también es nuestro Padre. Si Él nos adoptó y Él es nuestro Padre ahora y podemos acercarnos a Él con confianza. Dios no es un amo que tenés que obedecer para que Él te ame y te acepte. Él es un Padre en el cual podés acercarte y cuyo amor debe moverte a maravillarte de su majestad y vivir para Él con gratitud. Y no estar motivado por el temor a Dios, sino por el amor y esa cercanía. ¿No? Con ese espíritu nos acercamos a Dios nuestro Padre. En Mateo 6:9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Refiriéndose al Padre, Padre nuestro. Si queremos saber un poquitito más acerca de Abba Padre y cómo se usaba, cómo usaban los judíos esto y cómo debemos usarlos nosotros hoy al Abba Padre, deberíamos ir al texto en donde Jesús lo usa, que Él es nuestro máximo ejemplo, ¿sí? Y ahí si me quieren acompañar a Marcos 14, ahí Jesús dice, Abba Padre también. Marcos 14:32. Este es en uno de los primeros lugares que está en la Biblia, como que se usa Abba Padre, pero acá se usa en un poco diferente a cómo se usa en Gálatas y en Romanos. Marcos 14:32. Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús está en Getsemaní acá, ¿no? Está en un tiempo de aflicción. Él dice que su alma está triste hasta la muerte. Él, en un momento orando, caen gotas de sangre de su frente, así que está muy, muy afligido. Y en este tiempo Él ora a Dios y Él usa este término Abba Padre. Abba Padre. Y creo que Abba Padre, Jesús lo usa acá y no dice solo Padre como otras veces, porque es un momento muy especial que está usando Él. Y Cristo es la persona que más confianza tiene con el Padre, ¿no? Compartieron toda la eternidad. Y está orando con su amado Padre y le dice lo siguiente, para ti todas las cosas son posibles. Abba Padre es estar pensando de que tenemos un Padre que es poderoso. Es pensar que tenemos un Padre que para Él no hay nada imposible. Y que para Él todas las cosas son posibles. Y que Él puede cambiar no solo las situaciones, una enfermedad, Él puede cambiar una situación económica, Él puede cambiar a nuestros familiares, a nuestra propia familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Él puede hacer lo que Él desee. Él creó el universo en 6 días, perdón. Y Él transformó nuestro corazón y para Él no hay nada imposible. ¿Está bien? Entonces cuando nos acercamos este Dios es mi Padre. ¿Se dan cuenta? Este Dios todopoderoso es mi Padre. Cuando clamamos a Él con confianza, no solo pensar que es como un Padre, sino que es un Padre poderoso. Que para Él no hay nada imposible. Y Jesús le dice, aparta de mí esta copa. Y después le dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y vamos a ver un montón acerca de este término, de esta idea de la voluntad de Dios en la oración, ¿no? Más adelante vamos a profundizar en eso, pero lo segundo que vemos al usar Abba Padre, cómo Cristo lo usó, es en este tiempo difícil, y que Él pide algo a Dios y Él sabe que lo puede hacer, pero al mismo tiempo Él se sujeta a su Padre. Él dice que no sea como yo, sino como es tu voluntad, que sea conforme a tu voluntad, ¿sí? Entonces, Abba Padre, tenemos que, es nuestro Abba Padre, ¿no? No es solo de Cristo, de los cristianos antiguos, sino que es nuestro Abba Padre. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, tenés a un Abba Padre. A un Padre amado, a un Padre cercano, en el cual vos te podés acercar con confianza y tenés seguridad, afecto, intimidad.
Y qué bueno es tener un Abba Padre, ¿no? Que me ama como su hijo y yo me puedo expresar con él con confianza. Yo le puedo decir mis deseos, puedo darle mis motivos de oración a él y él es poderoso para hacer lo que él quiere hacer, ¿sí? Y podemos acercarnos y él puede, lo que para nosotros es imposible, él lo puede hacer posible. Y se lo podemos pedir a él. Mientras también nos sometemos a nuestro Padre a su respuesta, si es un sí o si es un no, ¿sí? Y qué bueno es tener un Padre así, ¿no? Que vos sabés que puede hacer lo que sea. Nos podemos acercar a él con confianza y que él puede hacer lo que sea. A veces nunca pensaste, yo no voy a cambiar más, o esta persona no cambia más, o esta situación no cambia más, o siempre soy el mismo, siempre soy igual, siempre hago las mismas cosas. Pero espera un momento, ¿oraste ya a Dios? ¿Te acercaste a Él como un niño se acerca a su padre, amado Padre, y le pediste que te ayude? Él puede cambiar cualquier cosa, porque Él es poderoso. Y al mismo tiempo, con ese espíritu de hijo, tenemos que acercarnos a Dios y estar deseando que se haga su voluntad y no la nuestra. Y qué bueno es tener un Abba Padre que me ama como su hijo y que me puedo expresar con confianza y al mismo tiempo entender que Dios quiere lo mejor para mí, ¿sí? Entonces tenemos esta definición acerca de al Abba Padre, ¿no? En Hebreos 4:16, escuchen lo que dice. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es nuestro Abba Padre, en el cual podemos acercarnos con confianza. Y Él nos está esperando, no en un trono de juicio ni de condenación, porque ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, sino a un trono de la gracia, donde nosotros vamos a Dios y sabemos que no merecemos nada de las cosas que le vamos a pedir, pero Él igual nos escucha. Y Él aún nos da más de lo que pedimos o entendemos. Y nos acercamos con confianza a ese trono de la gracia. Y alcanzamos misericordia delante de este Padre bueno y amoroso. Y hallamos gracia. Y Dios nos socorre en el tiempo justo. Y esto los cristianos se lo pierden por no orar. A veces estamos tan preocupados con tantas cosas y con tantas cuestiones que tenemos y a veces nos ahogamos en un vaso de agua como cristianos, ¿no? Pero es simplemente acercarnos a nuestro Padre, que Él nos está esperando en su trono. Y Él nos está esperando como un Padre tierno y amoroso. Así que, ¿cómo orar? Bueno, con confianza, acerquémonos a nuestro Abba Padre. Segundo, ¿cómo orar? En el nombre de Jesús. Vamos a Juan 14:13. Juan 14:13. Vamos a ver un poquito, avanzando con el estudio, de que debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Nosotros al finalizar las oraciones decimos en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Nosotros tenemos esa instrucción de Cristo que tenemos que orar en su nombre. Pero ¿es solamente decir en el nombre de Jesús y ya está? ¿Con eso ya basta? ¿O hay un sentido en esto, no? Entonces vamos a verlo acá en este texto. Cuando oramos, oremos en el nombre de Jesús. Juan 14:13. ¿Lo tienen? ¿Sí? Buenísimo. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta es Jesús que le está dando la instrucción a sus discípulos. Y Él está dando la instrucción acerca de la oración, de pedir a Dios, ¿sí? Y Jesús en esta instrucción que le da, tiene un propósito. Fíjense en el 13 dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, la oración tiene un propósito y es glorificar a Cristo, ¿sí? No se trata de nosotros, no se trata de las personas, sino que se trata de Cristo siempre. Por eso es importante, y la Biblia va a condenar la oración egoísta, de ver de que la oración,
cuando es en el nombre de Cristo, significa, una de las cosas, es que no se trata de mí, sino que se trata de glorificar a Cristo. ¿Está bien? Glorificar a Cristo. Bueno, vamos a ver lo primero. Si vemos estos dos versículos juntos, lo primero que vamos a aprender es que Jesús es el nombre en el cual debe ofrecerse la oración. O sea, Jesús debe ser el nombre en el cual debe ofrecerse la oración. Es decir, oramos en el nombre de Jesús. Cuando hacemos una oración a Dios, esa oración debe ofrecerse en el nombre de Cristo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esto no es una fórmula mágica que voy a decir en el nombre de Jesús y se conceden todas las cosas, porque en el texto dice, todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. Ah, listo, entonces digo en el nombre de Jesús, ya está. Pero no funciona así, esto no es magia. Es que esto tiene un sentido diferente a ese, ¿no? No es que nosotros somos como Aladino y Dios es el genio que nos concede todos nuestros deseos. Y si decimos las palabras mágicas, lo tenemos. No funciona así, no funciona así. Lo primero que significa, en el nombre de Cristo, es que lo venimos a pedir como lo que pedimos lo que Jesús pediría. Cuando decimos en el nombre de Cristo, estamos diciéndole a Dios, yo vengo a pedirte lo que Cristo te pediría. Entonces ahí vos ya tenés un estándar que seguir, ¿no? Cristo pediría esto. ¿No o no? ¿Está bien? Bueno, ahí en el mundo las personas le rezan al gauchito Gil para que los cuide cuando van a robar, ¿no? Algo así hacen, ¿no? Eso no pediría Cristo, entonces no lo hagas. Está mal, es una oración que Dios no va a escuchar. No es en el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, cosas malas, cosas que tengan que ver con la venganza hacia otros, cosas que no sean para nada amorosas, cosas que tengan que ver solo de forma egoísta para satisfacer mis deseos y mis pecados. Entonces eso no sería algo que Cristo pediría, ¿no? Entonces, en el nombre de Cristo es como pedimos lo que Jesús pediría. Entonces eso ya te tiene que ir ayudando un poco en la mente para saber cómo orar. Lo que a Jesús le agradaría, también, ¿no? Esto que voy a pedir le agradaría a Cristo. Y lo que le traería gloria a Cristo, lo que exalta a Cristo. Te hago un ejemplo. Cuando un amigo te dice, anda en mi nombre a hacer tal cosa, vos vas como si vos fueras tu amigo, ¿no? Y te atienden como si vos fueras tu amigo porque vos vas en su nombre, ¿o no? Entonces cuando nos presentamos delante de Dios y vamos en el nombre de Cristo, es como si Cristo mismo se presentara delante del Padre. ¿Recuerdan las oraciones de Cristo? ¿Qué piensan? ¿Dios las escuchaba o no, el Padre? Claro, es su Hijo. Cuando nosotros vamos en el nombre de Cristo, Dios nos escucha, por eso mismo. Y esto es asombroso, ¿no? Porque tenemos que decir, wow, en el nombre de Cristo voy y Dios me escucha como si yo fuera Cristo. Y este es en el segundo lugar, ¿no? Orar en el nombre de Cristo significa que es el mismo Jesús quien está pidiendo. Así que el Padre va a responder a esos pedidos que son en el nombre de Cristo. Cuando nosotros oramos y al final de nuestras oraciones decimos en el nombre de Jesús, amén, tenemos que usarlo de una forma apropiada y no de una forma vana. ¿Está bien? Cuando nosotros empezamos a orar a Dios de forma egoísta, de forma impaciente, de forma demandante, no lo estamos haciendo en el nombre de Cristo y sería algo malo usar el nombre de Cristo en esa oración. Entonces no deberíamos usarlo de esa manera. ¿Les parece? Porque si no estaríamos pecando contra el Señor. Y lo siguiente es el objeto de la oración. Fíjate, en este texto hay algo muy interesante. Fíjate en Juan capítulo 13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Dios lo hará, dice. Dice, ¿el Padre lo hará? ¿Dice eso? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? ¿Quién lo hará? ¿El Padre o el Hijo? ¿El Padre? ¿Quién está hablando ahí?
Ahí está hablando Jesús. ¿Y qué dice el texto? Lo haré. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Jesús. Exacto. Entonces, nosotros estamos orando al Padre y después Cristo mismo, cuando oramos en su nombre, Él lo hace. O sea, Jesús no está ahí sentado viendo cómo oramos o cómo manejamos nuestra vida, sino que Él está activamente contestando nuestras oraciones. Es Cristo mismo. ¿Recuerdan? Hay un pasaje en Mateo, capítulo 18, que habla acerca de la disciplina bíblica y en un momento dice, cuando estén 2 o 3 reunidos, yo estoy ahí, en medio de ellos. Él está respondiendo la oración en ese momento ahí, porque Él dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo haré, dice Jesús. Es Jesús quien lo está haciendo. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 13, fíjate, 14, perdón. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Es Cristo. Entonces Cristo es el objeto de la oración, es decir, Él actúa cuando nosotros oramos en su nombre. Él actúa a favor nuestro. Jesús mismo actúa a favor nuestro cuando oramos en su nombre. Qué bendición, ¿no? Tener a Cristo mismo de nuestro lado. Y está en medio de nosotros. Cristo mismo hace lo que le pido al Padre. Y Él está dispuesto a obrar en nuestro favor. Y hay otra particularidad en este pasaje. Y quiero que lo guarden en el corazón. Porque nosotros creemos en la revelación de Dios que es verbal y plenaria. Es decir, que cada palabra en sus manuscritos originales son la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, para nosotros no es lo mismo si un verbo está en presente o en pasado. Es muy importante si está en presente o en pasado. ¿Está bien? Porque creemos que cada palabra de la Escritura es inspirada o soplada por Dios. Fíjense, versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero el mejor texto, es decir, el manuscrito más antiguo que se encontró de este texto, dice así. Si algo me pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si vos te fijas en la Biblia de las Américas, en la NBI, en la NTV, en todas las versiones estas, le agregan esto, el me pidieres. Porque en el manuscrito original está ese me pidieres. O en realidad no está el me, está el pronombre personal mi. Y dice así, si algo a mí, en mi nombre me pides, yo lo haré. Entonces, pensá en esto. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo como si fuera Cristo que pide. Estamos, y cuando se nos responde, es Jesús mismo quien actúa a nuestro favor. Y también nosotros podemos orar directamente al Hijo, a Cristo. Porque el texto dice, si algo me pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos orar directamente al Hijo también. Esto es una bendición. Porque es Cristo mismo y el Hijo mismo que no solo murió por nuestros pecados para que tengamos acceso al trono de la gracia, sino que Él mismo está en ese trono contestando nuestras oraciones, atendiendo nuestras oraciones, pero con una condición, si lo hacemos en su nombre, si lo hacemos en su nombre. Así que en el nombre de Cristo es esto, es como si Cristo pidiera. Pedir lo que a Él le agrada, ¿no? Con su autoridad. Y al mismo tiempo es Cristo no solo contestando nuestras oraciones, sino es Cristo escuchando nuestras oraciones. Esto es algo loco porque vos decís, bueno, pero si yo le pido al Padre, le pido a Cristo, ¿cómo hago? No, es que hay cosas que no vamos a lograr entender nunca, porque Dios es así, Él es inescrutable, no se puede comprender. Y Él nos dio la gracia de participar en la oración. Y nos estamos introduciendo a algo que es divino. Nosotros somos humanos y tenemos el Espíritu de Dios. Y ahora podemos orar al Padre introduciéndonos en algo divino. Y muchas veces incomprensible. Y Él nos da esa gracia y poder estar interactuando con la divinidad de Dios, con la oración. Y muchas veces la dejamos de lado, ¿no? Muchas veces no la valoramos y decimos, bueno, después oro, después sí, estoy orando y ni oré, ¿viste? Y no vemos lo importante que es,
Así que para los discípulos esto habrá sido muy impactante, porque ellos habrán pensado, pero ¿cómo? Oro al Padre en tu nombre, pero después también oro a vos en tu nombre, y después vos me contestás. ¿Cómo es la cosa? Bueno, es que la realidad es esta, es que este es un asunto espiritual y divino, y muchas veces no vamos a llegar a comprender todo, pero tenemos que tener la certeza de que si pedimos algo conforme en el nombre de Cristo, Él nos va a contestar, Él nos va a escuchar y Él nos va a contestar esas peticiones. Amén. Vamos a avanzar en 1 Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo siguiente es cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y quiero hacer una pausa en esta primera palabra. En esta primera palabra que aparece ahí, y esta es la confianza. La confianza. La palabra confianza significa libertad para hablar. Yo estoy confiado en que puedo hablar con tal persona. Esta vez tengo la libertad para hablar. Esta confianza es osadía. Muchas veces en el Nuevo Testamento es determinación, es valentía. También puede traducirse. Y tenemos esta confianza. Fíjate que dice, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en presente. No es algo futuro, es presente. La tenemos hoy a esta confianza. No la vamos a tener, ni la tuvimos, la tenemos presente. Hoy tenemos esta confianza. Y podemos continuar el resto de nuestra vida cristiana con esta confianza. ¿Cuál es la confianza? En que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza. Esta confianza no está basada en nosotros mismos, no en nuestros méritos, no en quiénes somos nosotros, sino que está basada en quién es Dios. Por eso hay tanta confianza. Por eso podemos hacerlo con valentía, con osadía, con seguridad, con certeza. Porque no depende de un hombre que cambia, que falla, que defrauda, sino que depende de un Dios que es santo y que nunca falla y que nunca cambia. Entonces por eso podemos tener esta confianza. ¿Cuál es esa confianza? En que si pedimos, dice, si pedimos. Quiero hacer una nota ahí, fíjense en el versículo 13. Hay otra confianza que tiene el creyente, dice, y estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay otra certeza que tienen los cristianos y es que tienen vida eterna. ¿Está bien? Levante la mano los que son hijos de Dios. A ver, por favor. Muy bien, con confianza. Bien, gracias. Ahí bájela, no hay problema. Esa misma confianza que tenés, la tenés que tener cuando vas a orar al Padre. Así como sos un hijo de Dios, esa misma confianza tenés que tener ahora para lo que sigue. Para orar. Pensá en esto. Si pedimos alguna cosa, dice el texto, ¿no? De forma implícita, ahora lo que va a decir el apóstol Juan acá es que necesitamos pedir, ¿no? Necesitamos pedir cosas a Dios, si pedimos alguna cosa. O podríamos traducirse, cuando pidamos alguna cosa. Jesús habló muchas veces de pedir, ¿no? Pedid y se os dará, ¿sí? Pero hay que pedir con fe. En la Biblia Dios siempre nos llama a pedir a Dios. ¿Y por qué es esto de pedir?
Porque de forma implícita esto muestra la incapacidad del que pide. Porque los que piden cosas que no tienen. Señor, dame valentía. ¿Por qué dame valentía? Porque no la tengo. Señor, dame paciencia. ¿Por qué no la tengo? Señor, dame amor para con mis hermanos. ¿Por qué no lo tengo? ¿Sí? Entonces, Señor, dame el pan nuestro de cada día. Porque no sé si lo voy a tener. Porque nosotros debemos depender de Dios. Y el que pide tiene que reconocer que es incapaz. Por eso una oración orgullosa, demandante, es un error para los hijos de Dios. Está mal para los hijos de Dios y termina siendo un pecado delante del Señor, una oración demandante. Si no, debería ser como un mendigo que está pidiendo, pero con la certeza de que lo que pide va a ser hecho. Entonces, estamos en esas dos ideas. Es un mendigo que está pidiendo, por favor, suplicando. No lo tengo. Pero por otro lado, este mendigo tiene la certeza que al final del día va a tener lo que pide. ¿Está bien? Debemos pedir a Dios el perdón de nuestros pecados. No podemos perdonarnos a nosotros mismos, ni pedir a los hermanos que perdonen nuestros pecados. Solo Dios perdona pecados. Pedir a Dios que nos ayude a entender la vida cristiana, porque muchas veces no la entendemos. Que nos ayude a entender su palabra, porque muchas veces no la entendemos. Pedir por el mundo que se pierde, porque no va a depender de mí que el mundo se salve. Pedir que nos fortalezca en las pruebas, porque somos débiles y necesitamos la fortaleza del Señor. Pedir que nos libre de tentaciones, porque muchas veces de forma sistemática nos metemos solitos en las tentaciones y pedirle: Dios, líbrame de las tentaciones. Pedir sabiduría porque no la tenemos y así, ¿no? Y debemos estar todo el tiempo pidiendo al Señor. Y a este pedido, a esta confianza y a estos pedidos se le agrega una condición. La condición es conforme a su voluntad. ¿Sabes qué? Mira, si yo te digo que vos pedile cualquier cosa a Dios, Él te lo va a dar. Pero debe ser conforme a su voluntad. ¿Sí? Ese es el tema acá, conforme a su voluntad. También se traduce conforme a su decreto. Y ante la presencia de Dios tenemos la confianza de pedir cualquier cosa, pero con una condición. Como somos hijos de Dios, nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces cuando pedimos, a veces ¿será esto la voluntad de Dios? Decimos, y por eso le decimos, bueno, pero que se haga conforme a tu voluntad, Padre. Muchas veces queremos cosas que no son malas, pero al final le decimos: Señor, estoy dispuesto a que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu decreto, conforme a lo que tú deseas. Esto lo hizo Cristo. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros, no? En Mateo 26, 39 dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que pedir algo conforme a la voluntad de Dios es pedir a lo que es de acuerdo a su palabra. Entonces, si vos lees la Biblia y conoces al Señor, vos ya sabés lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. ¿Sí? Lo que le gustaría y lo que no le gustaría. ¿Está bien? Te quiero hacer un ejemplo. Si una persona roba algo, ¿está bien? Sale a robar, y ora que la policía no me agarre, la voluntad de Dios es que la policía sí lo agarre, en realidad, porque Dios estableció esas autoridades. Entonces esa no va a ser una oración, es un extremo. Yo sé que acá nadie va a salir a robar, pero es un ejemplo. Pero ¿saben que la oración es un medio que Dios diseñó para que los cristianos tengan lo que Dios le quiere dar? Y voy a decir, ¿para qué oramos? Si va a ser conforme a la voluntad de Dios, de todas maneras Dios me lo va a dar. No, porque Dios por algo creó esta idea de la oración, este deber de la oración. Porque Dios diseñó la oración para darle a sus hijos todo lo que Dios le quiere dar. Es decir, si sus hijos no le piden cosas a Dios conforme a su voluntad, hay cosas que sus hijos no recibirían. Hay cosas que vos no recibís de parte de Dios porque no se lo pedís, porque no orás. Esa es la idea, ¿no? Entonces, Dios diseñó la oración
para que todo el tiempo estemos en comunión con Él, en contacto con Él, estemos cerca de su corazón y para que Él nos dé las bendiciones que Él quiere darnos. Y esto es muy importante. Hermanos, tenemos que permanecer en la oración para recibir lo que Dios quiere darnos día a día. ¿Y cuándo hay que orar conforme a la voluntad de Dios? Todos los días, cada día, porque Él se deleita en concedernos las peticiones que le hagamos. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto es lo contrario a orar conforme a la voluntad de Dios, es no pensar en Dios, no pensar en Cristo, y solo orar únicamente para pedir cosas que quiere mi corazón, pero que no me interesa para nada la gloria de Cristo, la gloria de Dios, no me interesa, yo solo quiero complacer mis deseos carnales. Entonces es algo que Dios condena. Les doy algunos ejemplos. Una oración conforme a la voluntad de Dios podría ser así. Dios, ayúdame a glorificarte en mi trabajo. ¿Sí? Y estar ahí orando con eso, con esa idea. Dios, ayúdame a criar a mis hijos con paciencia. Eso es una oración que a Dios le agrada y que te lo va a dar. Dios, te pido que pueda yo crecer como esposo dentro de mi casa. Dame las herramientas, poné personas al lado mío para que me ayuden a crecer como esposo. Una oración que no sería conforme a la voluntad de Dios. Bueno, Dios, cambiala a mi esposa, que ya no la aguanto más. Cámbialo a mi esposo, que ya no la aguanto más. Que los niños ya se vayan un rato, que estoy cansada, ¿no? Dios, ayúdame a comprender tu palabra mientras la estudio. Y no, Dios, quiero saber todo lo que dice la Biblia sin ningún tipo de esfuerzo. No, así no, porque la Biblia dice, si la escudriñares como a tesoros, ¿no? No es sin esfuerzo alguno, es escudriñar como a tesoro la palabra de Dios. Y así podemos estar. Pero, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios y cuál no? Bueno, tenés que saber la Escritura. Tenés que saber la palabra de Dios. Esto es sumamente importante. Último, Marcos 14:38. Vamos a pasarlo rapidito. Marcos 14:38. Orar para no entrar en tentación. Marcos 14:38. Orar para no entrar en tentación. Antes de esto, Pedro le había dicho, Cristo, voy a morir por vos si es posible. Le dijo eso Pedro a Jesús. Están en Getsemaní, Jesús los llama a Pedro, a Jacob y a Juan y le dice, vengan conmigo, vamos a orar. Le dice, mi alma está triste hasta la muerte, oren conmigo, ¿no? Y bueno, están los tres. Y termina a orar Jesús y va. ¿Y cómo los encuentra a los discípulos? Dormidos, no estaban orando, dormidos. Estos se duermen. Y Jesús le dice, ¿no han podido velar conmigo una hora? Le hace esa pregunta, ¿no era que iban a morir por mí? ¿Y no pueden velar conmigo una hora? Esto es exceso en nosotros mismos, en confianza. Decir, sí, yo lo voy a hacer. Y después se quedó dormido. Entonces ahora Jesús le dice este texto a ellos. Versículo 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es una lección que Cristo le da a sus discípulos en este contexto, pero es muy útil para nuestra vida diaria. Nosotros muchas veces somos como los discípulos. Nunca te voy a fallar, Jesús. Y a la media hora estamos fallándole. Somos así muchas veces. Entonces el consejo de Cristo, en este caso de discípulos débiles que fallan y fracasan y que caen constantemente en tentaciones, el consejo de Cristo es este. Velad y orad. Ese es el consejo. Velad y orad. Velad es estar alertas, estar atentos a los peligros. Y la oración es para estar en contacto con lo divino, en contacto con el Señor. Y estar alertas a los peligros espirituales nos va a librar de las tentaciones, de entrar en la tentación. La tentación está en la puerta, ¿no?
Les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántas tentaciones tenemos nosotros día a día? ¿Poquitas o muchas? Muchas. El mundo parece que se ha empeñado a que todos los carteles que hay por todos lados sean pecaminosos, ¿no? Hasta las cosas para los niños son pecaminosas, hasta los dibujitos son pecaminosos. Por todos lados tenemos cosas pecaminosas. La ropa de las mujeres, como la forma en la que se visten, incluso los hombres, cómo ellos están viviendo de forma desenfrenada, cómo el mundo expone supuestamente los deleites de este mundo que te van a durar para siempre, pero duran solo un ratito. Y nosotros vamos como peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, ¿no? Y vamos mirando todas estas cosas y son tentaciones que tenemos afuera, ¿está bien? Tentaciones a reírnos de chistes de doble sentido, tentaciones a poder agradar al mundo, tentaciones con la música, ¿no? Bueno, no hace falta que vos escuches desde tu celu, pero si vos escuchás a los vecinos como ponen música, vos te das cuenta de las letras que ponen, ¿no? Que son desagradables, que realmente son pecaminosas delante del Señor. Y nosotros como cristianos estamos expuestos a todo eso, afuera, ¿no? Pero pues también están las tentaciones que vienen de adentro. Santiago lo dice, es por nuestra concupiscencia. Nosotros adentro tenemos un deseo intenso de querer pecar, de responder a esas tentaciones. Y después tenemos al diablo, que el diablo es el tentador. Y el diablo tiene un plan para que los hijos de Dios caigan en las tentaciones. Y él es muy astuto. Y él es diablo hace muchos años. Y él ya conoce la dinámica del pecado y de la tentación porque él mismo es un pecador. Y porque él mismo vio cómo la humanidad constantemente cae siempre en el mismo pozo. Las tentaciones es un mismo pozo de siempre. Cuando vos caes en alguna tentación, en ese pozo ya antes cayó otro. Y tenemos un enemigo que está al acecho. Anda como un león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Y aquellos que están dormidos espiritualmente, que no están atentos y que no oran, van a ser devorados por nuestro enemigo. Van a caer en el mismo pozo una y otra vez. ¿Por qué siempre caigo en el mismo pecado? ¿Por qué no estás atento y por qué no orás? No, debe ser que la prédica del pastor no fue tan buena. Debe ser que la hora silenciosa era otro libro que había que estudiar. No, debe ser, claro, porque en el mundo sí son muy pecadores. No es eso. Hay que estar atentos y permanecer en oración. John Owen dijo esto: si no permanecemos en la oración, permaneceremos en la tentación. Si no permanecemos en la oración, permaneceremos en la tentación. Muchas veces nosotros deseamos estar firmes en Cristo y le decimos a Dios tantas cosas. Yo te voy a amar para siempre, te voy a ser fiel para siempre. Ahora sí, este año me voy a poner las pilas, voy a hacer la hora silenciosa. Ahora sí, voy a servir, no voy a pecar más con esto. Y decimos, sí, ahora sí, le voy a dar para adelante. Ahora sí, este es mi año, 2024, acá voy. Agarrate porque ya está. Y a la media hora estamos pecando de nuevo. Y realmente no es que somos mentirosos, es que somos débiles. Es que somos orgullosos. Y confiamos, como Pedro, mucho en nosotros mismos. Pensamos realmente y creemos realmente lo que decimos. Nunca más voy a caer. Y cuando lo digo, yo pienso que es real lo que estoy diciendo. Pero no soy tan espiritual como para nunca más caer en el mismo pecado. No soy realmente tan fuerte como para nunca más caer de vuelta en esa tentación. La verdad es que si dependiera de mí, cada 2 segundos estaría pecando. Entonces, el ejemplo de Pedro no es un buen ejemplo para decir, yo te voy a seguir hasta la muerte y depender de nosotros mismos. Ese es el gran problema que nos impide orar, que confiamos mucho en nosotros mismos. El que confía en su propio corazón es necio. Es necio. Confiamos demasiado en nosotros mismos. Pensamos que somos súper espirituales y no lo somos.
De ninguna manera somos súper espirituales. Somos súper pecadores. Eso es lo que somos. No súper espirituales. Así que tenemos que tomar una determinación. Reconocer nuestra debilidad. Señor, si dependiera de mí, no te sería fiel nunca. Si dependiera de mí, siempre te fallaría. Si dependiera de mí, a cada rato te estaría negando como Pedro lo hizo luego. Pero gracias porque me diste esta herramienta. ¿Y cuál es? La oración. Estar atentos a los peligros, velad y orad. Esto es un mandamiento que está en muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Velad y orad, velad y orad. Todo el tiempo les dice eso a los hermanos, los apóstoles. Porque ellos saben que somos débiles y fracasamos siempre que queremos serle fieles a Cristo por nuestra cuenta. Así que en la medida en la que está tu vida de oración, está tu vida espiritual, está tu vida cristiana delante del Señor. Dependamos de la oración, hermanos. Dependamos de la oración. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos compartir con tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Y queremos rogarte, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro Padre amado, cercano, nuestro Padre amoroso. Y sabemos que con confianza podemos acercarnos a ti, al trono de la gracia, que con humildad, al acercarnos a ti, vas a contestar nuestras oraciones. Queremos rogarte, por favor, Señor, que nos escuches y que nos ayudes a toda la iglesia, a todos nosotros, a permanecer en la oración. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica estos principios, a tener confianza en que saber que si pedimos algo conforme a tu voluntad, nos oís. Y si nos oís, entonces vamos a tener esas cosas que te pedimos, Señor. Y ahora queremos rogarte como iglesia que nos ayudes, que nos alientes, que nos fortalezcas en la vida de oración. La vida de oración como iglesia, en los grupos pequeños, cuando nos juntamos acá en el culto, en la vida de oración familiar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en la vida de oración, Señor, personal, en nuestro devocional diario, y estar luchando contra nosotros mismos y contra el mundo, contra el pecado, con la oración, Señor. Ayúdanos a estar atentos y a no confiar en nosotros mismos, sino a saber que dependemos de ti. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.